la agrupación En Clave Roja del Frente de Izquierda. Antes que nada, para comenzar, quiero mandar un fuerte abrazo y un gran apoyo a los trabajadores desocupados que hace unas horas fueron reprimidos frente al Ministerio de Desarrollo. Nos parece muy importante expresar nuestro apoyo, sobre todo porque venimos a problematizar acá, después de 4 años de macrismo, toda su política económica que llevó a aumentar los niveles de desocupación. Hoy hay un gran porcentaje de desocupados, aumentó los niveles de pobreza, más de 14 millones de pobres, 35% de trabajo informal, donde muchos jóvenes formamos parte. Y esta charla la hacemos justamente para problematizar que hay una salida que no es la que muchas veces recibimos de acá desde el aula, que son salidas ajustando a los trabajadores. Nosotros queremos presentar una salida que sea en la perspectiva de una salida para los trabajadores. Esta charla que organizamos hoy con este panel, muy rico, no está desprendida del trabajo cotidiano que hacemos nosotros de conformar una fuerza como el Frente de Izquierda para que la salida, de nuevo, sea para los trabajadores. No me quiero extender mucho más, ahora le voy a pasar el micrófono a Selma y, bueno, de ella les voy a presentar a todo el panel. Bueno, dos cositas antes de presentarlos. Afuera tenemos los libros de nuestra editorial, el IPS, que también está, no solo los libros que presentamos, está el de Nicolás del Caño, que sacó hace poco, Rebelde o Precarizada, el libro de Esteban Mercatante, que vamos a discutir ahora, también la revista de Días de Izquierda, un nuevo número que sacamos, así que después pueden comprarlo. Y bueno, presentamos a los panelistas. Tenemos a Candelaria Boto, que es parte de Ecofeminista y también de acá de la facultad. También está Esteban Mercatante, que es quien es el autor del libro que vamos a discutir y asesor de Nicolás del Caño. Berkovich, también economista y periodista empaginado, en C5N. Y Martín Llor, que hace el prólogo al libro de Esteban y también es doctor en Ciencias Sociales e investigador. Bueno, empezamos la charla. Hola a todas y todos. En primer lugar quería agradecer muchísimo la invitación a estar en este panel al lado de gente que admiro y que leo cotidianamente. Creo que lo hacemos un poco todos y todas, así que para mí es muy importante esto, no solo en términos de con quiénes estoy sentada, sino también dónde estamos haciendo esta charla, en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo estoy egresada en esta casa hace casi 3 años y la verdad que me parece importante abrir estos espacios de discusión, entendiendo que estos contenidos quedan por fuera de lo que es nuestros planes de estudio en la Facultad de Ciencias Económicas, que debería prepararnos justamente para entender la realidad económica, y sin embargo nos tenemos que formar por fuera porque no estamos ni siquiera capacitados ni capacitadas para entender los fenómenos que nos atraviesan como futuros trabajadores, como trabajadoras y como estudiantes. De hecho, mi caso personal, yo lo que aprendí de divulgación lo aprendí por un taller de periodismo que lo hicieron Estefanía Pozo, Zeta Orlando, Darío Gaño, por ganas, por esfuerzo y justamente para abrir estas perspectivas. Entonces también me parece importante decir eso y importante remarcar el valor que tiene este tipo de charlas en esta facultad en este momento, después de las elecciones de la UBA que fueron bastante malas para el conjunto del estudiantado. Obviamente que hay muchos faltantes en nuestro plan de estudios que no tiene que ver solo con la coyuntura económica, sino que también tiene que ver con la perspectiva de género. Salimos muchas veces de esta facultad sin saber diferenciar entre sexo y género, sin saber diferenciar en cómo las políticas inciden diferenciadamente en varones y en mujeres. Y si bien pueden pensar que estoy divagando y que no tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, tiene mucho que ver porque el libro que hizo Esteban es justamente una recopilación y una sistematización que ayuda a entender la coyuntura económica. Una coyuntura económica que se vive muy al minuto a minuto, que se vive muy sobrepasada y que pareciera justamente que no tenemos salida o que no hay ninguna perspectiva que se pueda abrir y que pueda dar paso a algo que se piense en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que el libro aporta esta sistematización y aporta a repensar la historia que tiene esta coyuntura económica y a cómo no repetir de nuevo políticas que nos dejaron hasta acá. En ese sentido me parece muy importante la perspectiva que hay desde jóvenes, desde los economistas más jóvenes, desde las economistas mujeres, y qué podemos aportar
en ese sentido. No sé si lo leyeron, supongo que habrá muchos que lo habrán leído, pero y quienes no, los invito y las invito a leerlo porque es muy importante, es un recorrido sobre lo que fue y lo que es la deuda externa en nuestro país. No es la misma deuda la que tenemos ahora que la que pagó Néstor. De hecho, yo acá voy a contar una anécdota personal, pero la primera vez que me junté con Esteban, que fue para darme el libro, yo lo primero que le dije es: mira, Esteban, no sé si hay mucha posibilidad de no pagar la deuda, la verdad. O sea, me senté y dije, no la veo. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una legitimidad esta deuda que no tenía la deuda que ya se pagó. Y sabemos bien que cuando se pagan las deudas, justamente se está diciendo, bueno, esta es deuda mía, la hago propia. Entonces, el libro obviamente me aportó a una nueva perspectiva, a pensar otra posibilidad de salir, y yo también investigué por mi lado y encontré un concepto que es muy interesante y que sirve también para pensar estas herramientas, que tiene que ver con la responsabilidad del acreedor. La responsabilidad que tiene quien nos da el préstamo, que es muy relevante en este caso, porque justamente el Fondo Monetario y el acuerdo que tenemos se firmó 2 veces. Y ya en la segunda firma que teníamos con el FMI, estaba más que claro que las soluciones que estaban dando para la economía argentina no estaban funcionando. Y no solo que no estaban funcionando, sino que en la segunda firma se incrementó el monto total del préstamo y se adelantaron los plazos. Y esto es súper relevante porque el FMI no es un banco. El FMI se supone que da programas de asistencia. Entonces, ¿cómo puede ser que nos hayan dado un programa de asistencia que en poco más de un año nos dio el 80% de los fondos totales? Digo, ¿qué perspectiva había en su propia ideología y en sus propios términos y protocolos para darnos un préstamo tan grande que no íbamos a poder pagar? Entonces, en ese sentido, me parece que es importante empezar a tener estos puntos para justamente poder hacer frente a discusiones que van a ser muy difíciles porque es cierto que hay una legitimidad y que se expresó en las urnas también. Digo, la gente está esperando el camino institucional, está esperando la negociación, la reestructuración, el poder sentarse con el fondo y plantear otro plan económico. Pero hoy en día, por lo menos en lo que se expresó en las urnas, no pareciera la idea de cortar con el fondo. Y esto es relevante porque es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué también aparece tan fuerte esta idea de renegociar con el fondo? Porque estamos en una posición, si se quiere, ventajosa para negociar, porque somos más del 60% de los dólares que tiene dando vueltas en el mundo el FMI, están acá en la Argentina. Entonces, eso también nos pone en una situación más favorable para negociar. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente, de hecho, lo dicen economistas que uno puede titular más de derecha. Dice, bueno, si Argentina se funde, entonces el fondo se funde. A mí me cuesta creer eso. Sería lindo de pensar, o no, porque igual estaríamos nosotros fundidos. Pero sí es cierto que es una situación que no se ha dado en otros países. Y esto nos pone en una situación mejor para negociar y es lo que se viene diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de negociaciones se van a hacer y qué es lo que va a pedir el fondo a cambio? Y acá el libro lo expone mucho mejor que yo, bueno, todas las experiencias negativas que hacen parecer más un deseo el poder negociar con el fondo condiciones que no perjudiquen al conjunto del pueblo trabajador, porque, bueno, las experiencias pasadas, acá Alejandro lo va a saber más que yo, el caso de Portugal, que se viene mencionando mucho, creo que si ponen el caso de Portugal van a leer mínimo 50 economistas hablando sobre el caso de Portugal, bien y mal, pero sí es verdad que hubo un acuerdo y hubo una caída del salario real, una caída en las condiciones del pueblo trabajador, pero bueno, ciertos indicadores que en el mediano plazo también parecía que empezaban a funcionar. Entonces, son discusiones que hay que empezar a dar y son discusiones que hoy en día parecen un poco lejanas en el contexto que tenemos actual, en el contexto electoral y en esta apuesta que hay por la salida institucional y por la salida de que Macri termine el mandato, digo, lo digo en palabras de Grabois, palabras de la CGT, la importancia de que Macri termine el 10 de diciembre, pero son discusiones que se van a empezar a dar justamente cuando haya que pagar esta deuda. Esta deuda no se va a empezar a pagar hasta 2021. Entonces me parece importante no solo para quienes estudian economía tener estas herramientas, sino que también es un libro que aporta a la militancia y a esas discusiones que va a haber que empezar a dar.
Ahora bien, el ajuste, y esto también me corresponde decirlo como integrante de Economía Feminista, obviamente que impacta al conjunto del pueblo trabajador, obviamente que nos impacta a todos y todas, lo vemos cuando salimos a comprar, lo vemos en la dificultad para llegar al fin de mes, pero afecta diferenciadamente a las mujeres por la posición estructuralmente desigual que ocupamos, por la feminización de la pobreza, porque 7 de cada 10 de las personas más pobres son mujeres, por la situación que viven las mujeres jefas de hogar, y acá justamente hablaban de quienes están exigiendo la emergencia alimentaria, y si uno ve las imágenes de que son mayoritariamente mujeres, son mayoritariamente jefas de hogar que se tienen que hacer cargo de sus hijos e hijas, con ingresos menores, con tasas de desempleo mayor, y con un montón de cuestiones que tampoco se resumen en esa tasa de desempleo de 2 dígitos, sino que también en estos años hubo una precarización de las condiciones de trabajo, hubo una naturalización de lo que es el pluriempleo. Digo, nos acostumbramos a tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Nos acostumbramos al monotributo como relación laboral de dependencia. Entonces hay un montón de cosas que hay que desandar o repensar, porque también en estos momentos de crisis es donde se sentan las bases para pensar qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y en este sentido la agenda feminista tiene mucho que aportar. Y tiene mucho que aportar cuando en realidad nos enfrentamos a que nos digan: bueno, hay hambre, entonces lo de ustedes tienen que esperar, porque se tienen que solucionar otros problemas. Y eso nos lo dicen un montón. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay hambre, y hay hambre porque hay pobreza. ¿Y quiénes son las pobres, justamente? ¿En quiénes recae este ajuste? 1/5 de las trabajadoras en nuestro país pertenecen al servicio doméstico. El servicio doméstico tiene las tasas más altas de no registro, los salarios más bajos de la economía. Entonces, pensar en un sistema integral de cuidados, pensar en esa exigencia a la hora de salir de una crisis, se piensa en, sí, obvio que requiere gasto público, pero justamente ese gasto público va a ser incrementar los ingresos fiscales, va a profesionalizar un área y va a quitar a muchas mujeres de una situación de urgencia. Entonces, es necesario repensar el género no como algo que se resuelve cuando hay ingresos altos, sino justamente como una apuesta de desarrollo económico y de repensar esta salida institucional, porque, digo, en base y teniendo este deseo de poder negociar bien con el fondo. Sí, es verdad que venimos de 2 años de caída de la actividad económica, se espera que el próximo año también sea de caída. Yo tiendo a ser optimista, yo creo que muchos de acá no van a compartir esa visión, pero realmente deseo, y es un deseo, y lo digo con esta palabra, que se pueda negociar bien. El libro, si lo leen, van a ver que parece que mi deseo es más de la ciencia ficción que de la realidad, pero es una disputa que se va a dar y que tenemos que dar, y tenemos la responsabilidad política e histórica de darla. Y en ese sentido, el libro creo que aporta a estas herramientas para poder dar la discusión en este sentido, y que no nos podemos olvidar de justamente todos los debates que venimos haciendo. Los debates que venimos haciendo la juventud, las mujeres, las disidencias y las exigencias que tenemos como sujetas políticas. Con eso termino. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar acá, gracias al PTS por la invitación, gracias a Esteban en particular, pero a los compañeros de Clave Roja de acá de Económicas, a Pan y Rosas. La verdad que para mí es un gran honor estar acá en mi facultad, una facultad que en muchos sentidos siento que me expulsó por la... Perdón, no porque esté bajo el micrófono, sino porque... Ahí está. Bueno, una facultad que digo, siento que me expulsó por la hegemonía del radicalismo universitario, de Jacobiti, de lo que ahora creo que se llama Nuevo Espacio todavía, que de nuevo tiene muy poco, y que hizo mucho por obturar debates como este, y por convertir a la política en la facultad en algo de servicios, simplemente en una especie de proveeduría de fotocopias y bolsa de trabajo precarizado para empresas y demás. Estas iniciativas son las que hacen que valga la pena volver a Económicas de vez en cuando, así que, bueno, me imagino muchos de ustedes viniendo acá después de laburar, muchos de ustedes cansados, y bueno, vale doble la presencia por eso.
El libro de Esteban a mí me atrapó por el título. La verdad, me parece que vino a dar una discusión imprescindible en este momento político de la Argentina, que es la discusión sobre el Fondo Monetario Internacional. Se lo dije cuando elogié, cuando me lo mandó primero a la radio. Medio que me metiste una publicidad engañosa porque no era tan sobre el fondo el libro, era tangencialmente sobre el fondo, pero sobre todo era una sistematización que después encontré muy piola y muy útil para el debate de ideas en la coyuntura sobre las propuestas de la izquierda y puntualmente las propuestas del PTS para salir de la crisis. Digamos. El salir del fondo no era tan sobre el fondo, sino sobre el salir, pero me parece bien porque también forma parte de una búsqueda estética, cultural, que hace, y que yo saludo mucho, que hacen los compañeros en La Izquierda Diario, en La Izquierda Diario Radio, fueron los primeros que salieron con un dron a cubrir marchas, digamos. La verdad que me parece muy saludable que desacartonadamente, haciendo caricaturas de Trotsky o de Marx, se busque salir justamente de ese lugar ceremonioso que solía tener en muchos casos la izquierda dura en Argentina y que los mantenía confinados en un margen. No digo que ahora sea de masas, pero vale el intento. La verdad que es una búsqueda piola y yo la saludo mucho y de vuelta, más allá de las desavenencias, en serio, yo me siento parte y lo saludo en serio, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, dicho eso, sí quiero hablar un poco del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es, como bien dijo Candelaria, no es un banco. Y si lo analizamos bien, es todo lo contrario a un banco. Es algo muy diferente a un banco. Al Fondo Monetario, diría yo, cobrar le interesa en un cuarto, quinto, sexto orden de importancia. No es que quiera cobrar. No es su principal interés. El Fondo Monetario no presta para cobrar con interés. Eso es lo primero que uno tiene que entender cuando estudia la historia del Fondo Monetario y lo empieza a concebir como lo que es, por un lado, un comando intelectual de la austeridad, del ajuste, de la redistribución regresiva del ingreso, y por otro lado, un ejército de ocupación ideológica, una manera, un ariete que encontró el gran capital, puntualmente el gran capital financiero, pero en general el gran capital internacional, en esta fase corporizado en los fondos de inversión, tipo, no sé, PIMCO, BlackRock, Templeton, pero también en las offshore, también en donde reside el capital más concentrado. Decía, un ariete que tiene por un lado el gran capital financiero y por otro lado el Tesoro de Estados Unidos y específicamente el Tesoro, pero en general el gobierno de Estados Unidos, para intervenir sobre los países que consideran bajo su égido, bajo su férula. El Fondo Monetario tiene un montón de rasgos que a la vista hacen ver cómo miran de manera colonial o linealmente imperial al mundo occidental. De hecho, el jefe para América del fondo se llama jefe para el hemisferio occidental. Hay un departamento para el hemisferio occidental que es toda América menos Estados Unidos. Es rarísimo eso, pero así llaman ellos a América, hemisferio occidental. Los hemisferios en general son norte y sur, pero bueno, ellos lo dividen así. Y tiene que ver eso con la forma que tiene el fondo de dirigirse a países que deberían ser sus socios, que son socios por estatuto, que son países soberanos, que integran el Fondo Monetario por decisión propia, pero que son tratados en general como clientes, no como socios. Son tratados como clientes a los cuales a la postre se termina obligando a hacer cosas, porque yo decía, no son clientes de un banco, son clientes de una institución que se dedica a otra cosa, ahora vamos a ver a qué. Desde el principio fue así, porque el fondo, cuando se formó en el 44, tuvo una gran disputa entre Keynes y White sobre qué forma iba a adoptar, qué iba a implicar como organismo multilateral. Recuerden ustedes, fue en la posguerra, en las postrimerías de la guerra, ya estaba jugado la derrota de los nazis,
y se juntaron en Bretton Woods a repartirse el mundo. Entonces, los que se repartían el mundo son los ganadores, pero había un ganador, un primus inter pares dentro de esos ganadores, que era Estados Unidos. Entonces Keynes, por más piola que era y más ideas que había tenido, y por más que hubiese escrito antes las consecuencias económicas de la paz y demás, el que se impuso fue White, el otro, el norteamericano. Y lo que consiguió fue, por un lado, que el Fondo Monetario tuviera poder de veto total para Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos decidiera lo que se hace o no en el Fondo Monetario, y por otro lado, que el orden monetario mundial no circulara en torno a una moneda. Keynes quería hacer como una moneda esperanto, una moneda nueva mundial que se llamaba Bancor. Lo que dijo White es, sí, hagamos eso, está buenísimo, pero ya tenemos esa moneda, es el dólar. Y así fue. Bueno, que el Fondo Monetario es una banda de fascinerosos, de marines que juegan a favor del gran capital financiero, de Wall Street y del Tesoro, se vio muy nítidamente en dos momentos de la relación entre Argentina y el Fondo Monetario. Esos dos momentos, ahora se los voy a contar. Uno fue ahora. Como decía Cande, el acuerdo original firmado por el Fondo Monetario se convirtió en papel mojado a los 2 meses y terminaron firmando otro acuerdo, que después se convirtió en papel mojado a los 8 meses y firmaron una adenda a eso, que fue en abril de este año, cuando le permitieron a la Argentina usar la montaña de guita que le dio el Fondo Monetario para intervenir en el mercado cambiario. Algo que prohíbe abiertamente su estatuto, que dice que de ninguna manera los países miembros van a usar dinero del Fondo Monetario para, no me acuerdo la palabra, financiar una salida de divisas, solventar una salida de divisas, algo así. Para enfrentar una salida de divisas, creo. Dice muy claramente, dice que no puede financiarse la fuga con guita del fondo, que es exactamente lo que pasó durante el último año. Digo esto y lo enfatizo porque me parece que es un punto fuerte en esto de la responsabilidad del acreedor que decía Cande. Me parece que es parte de la negociación que viene y lo que va a resultar un desafío para el próximo gobierno. El fondo no se preocupa tanto porque le paguen, tampoco se preocupa tanto porque le cumplan al pie de la letra con lo que le prometen. Estaba viendo recién de la lista que publica el Banco Central de los acuerdos después del 75, porque hay un par antes, pero los importantes son después del 75. Hay uno en el 58, hay otro en el 62 y después empiezan estos. Pero hay 22 acuerdos antes de este último. De los 22 acuerdos, solamente 2 se cumplieron. Los otros 20 terminaron o en crisis y colapso total, muerte, o en parche con otro acuerdo posterior y más guita y ver qué onda, qué sé yo. No se cumplieron casi ninguno, solo 2 se cumplieron. Pero decía que hay 2 momentos en los cuales se vio muy nítidamente que el fondo es un ejército de ocupación. Uno de ellos fue ahora, ya dije por qué, el otro fue en el 76. Argentina tenía un acuerdo vigente desde el 75 con Isabel Perón. Llega una misión del Fondo Monetario en febrero de 1975. Esto lo cuenta Noemí Brenta en un libro indispensable para quien quiera aprender sobre la historia del Fondo Monetario, que se llama Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI. Lo editó Eudeva. Librazo, y Noemí, una genia, la mina que más metódicamente se dedicó a leer todos los acuerdos, a ver su cumplimiento, a clasificarlos, porque algunos incluyeron más condicionalidades, otros menos, demás. Un laburo titánico, de verdad. Acuérdense, Noemí Brenta, Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI. Noemí cuenta que esa misión, en el 75, le dijo en una carta al consejo, al directorio del Fondo Monetario, le dijo: el ministro de Economía es muy macanudo, el presidente del Banco Central quiere hacer todas las reformas que nosotros queremos hacer, quiere barrer con los convenios colectivos de trabajo, quiere todo, está todo bien, pero los gremios no, y si se pone en la disyuntiva de elegir, la presidenta va a elegir por los gremios, no por el presidente del Banco Central. Así que aconsejo
que no le demos la plata que tenemos comprometida a Argentina, porque no cumple con los preceptos, con las condiciones, y que esperemos porque los militares, dicen todos acá, van a actuar pronto. Febrero de 1976. Los militares actúan pronto, tenía buena información el Fondo Monetario, y a la semana del 24 de marzo de 1976, el Fondo Monetario hace el desembolso que le había bloqueado en febrero a María Estela Martínez de Perón. Un par de meses después, firma un nuevo acuerdo con las autoridades del golpe militar, de la dictadura, con elogios a esa política económica, le entregan el mayor acuerdo stand-by firmado hasta ese momento con un país latinoamericano. Le giran la plata que no le habían querido girar a Isabel Perón. Digo que ahí se nota nítidamente el carácter político del Fondo Monetario y que ahora se volvió a notar, porque son momentos en los cuales la economía, las condiciones financieras, el flujo de capitales, todo eso se evapora. Y lo que incluso parecía sellado a fuego en el estatuto, bueno, vuela por el aire. El Fondo Monetario es eso. Y ahora somos, casi diría yo, rehenes de eso, de un ariete informal de la diplomacia no tan diplomática del gobierno de los Estados Unidos. Cuando en el 44 se arma el Fondo Monetario y se da esta discusión que les digo entre Keynes y White, había otro gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién era? Stalin. Cuando Stalin se da cuenta de que estaban armando el croquis de la hegemonía financiera estadounidense en el nuevo orden mundial, se levanta de la mesa y se va. Por esos años también había un delegado financiero, un agregado financiero del gobierno de Perón en Estados Unidos. Esto ya no cuando se hizo Bretton Woods en el 44, sino cuando se firma el Estatuto del Fondo en el 46. Ese agregado financiero era Antonio Cafiero. Antonio Cafiero tenía 27 años, era economista, doctor en economía política, recién recibido, y le dice a Perón algo muy parecido a la conclusión que había sacado Stalin de esas discusiones. Esto le conviene solamente a Estados Unidos, a nosotros no. No participemos ahora porque realmente no hay mucho que ganar ahí. Se suma finalmente, después del golpe que derroca a Perón, Argentina al Fondo Monetario y termina pidiéndole prestado por primera vez Álvaro Alzogaray, un hombre que después se notó era no solamente un personero de los intereses del gran capital y el primer flexibilizador neoliberal de la Argentina, sino además un agente de los intereses de Estados Unidos en la región. Bueno, esa institución es la institución de la cual ahora depende la Argentina, básicamente. Si no fuera porque lo trajo hasta acá a Macri, Argentina habría colapsado, la economía argentina habría colapsado mucho más duramente, ¿no? Estamos de acuerdo más o menos en eso. Esa dependencia pone al país ante una encerrona, porque por un lado Macri ahora ya está descartado que gane, pero si hubiese ganado era imposible que se plantara fuerte en una negociación a decirle, che, yo no puedo cumplir con esto, porque fue el mismo el que prometió cumplir con esas metas. Pero también para el próximo gobierno, si es de otro signo, va a ser todo un desafío explicarle a la población que hay responsabilidad del acreedor, que la discusión tiene que darse de una manera muy tensa y que un poco hay que inventar un camino nuevo. Me parece que a eso aporta el libro de Esteban. Yo no creo, de vuelta, que sea la posición mayoritaria, coincido con Candelaria que lo que se expresó en las urnas es un hartazgo de una política que se vino llevando adelante en estos últimos años. Pero me permito dudar si por la positiva se expresó algo muy concreto respecto de la deuda. A mí me parece que no.
que eso está por verse y que en todo caso va a depender de la relación de fuerza que se trace a partir de ahora y de cuánto nosotros seamos hábiles e inteligentes para identificar al Fondo Monetario como un responsable central de los desastres que ocurrieron en el último año y medio en la Argentina. Porque queda claro, además ahora, haciendo arqueología de lo reciente, que el Fondo Monetario ya estaba acá en diciembre de 2017. La famosa conferencia del 28D, cuando empiezan a recalibrar la política económica, cuando se quedan sin acceso a los mercados, ya estaban orejeando la carta del Fondo Monetario. Entonces, si fue un engaño colectivo del cual participó Macri, del cual participó Trump y del cual participó Christine Lagarde, claro que vale rebelarse ante ese engaño colectivo. Y rebelarse siempre exige hacerlo de manera consistente y lo más formada posible. Por eso el libro de Esteban me parece que aporta a un aspecto central, que es, si un país quiere salirse del Fondo Monetario, romper con el Fondo Monetario, tiene que llevar adelante una transformación estructural que es mucho más audaz que eso, que implica lo que dijo Esteban en el libro: nacionalización de la banca, expropiación de los grandes resortes de la economía, control por parte del Estado y de los trabajadores de las principales empresas del país. Yo no creo ni que estemos a punto de hacer eso, ni que la sociedad esté discutiendo eso. Pero me parece valiosísimo que desde la izquierda se hable sin eufemismos, que se diga claramente que romper con el fondo es eso. Porque romper con el fondo es algo que hasta ahora no hizo ningún país. Dejar de pagarle y decirle al fondo: te la dejo impaga y me voy, y chau. Bueno, lo que tiene que estar, me parece a mí, dispuesto a ser un gobernante es tensar la cuerda al punto de que ellos duden si uno no está a punto de hacer eso. De vuelta, los esfuerzos, los sacrificios, las tensiones que sobrevendrían a una ruptura tan fuerte, no creo que estén sobre la mesa de discusión en este momento en la Argentina. Pero que alguien se ponga y escriba y sistematice y plantee estos escenarios, me parece que oxigena la discusión política, la abre, le corre del velo de los eufemismos y hace que podamos pensar esa pelea que para mí va a marcar todo el próximo lustro sin ningún lugar a dudas, de manera mucho más organizada, más consistente y con mejor información. Gracias. Bueno, a mí me toca terminar, que siempre es lo mejor, porque ya se dijo mucho. Lo primero, quiero agradecerle a Esteban tres cosas. La primera es que cuando el libro era un proyecto me invitó a discutirlo con él, que fue un intercambio, por lo menos para mí, muy fructífero. La segunda, la posibilidad de compartir con él el prólogo y bueno, estar acá. Y la tercera es estar acá, que la verdad estoy compartiendo la mesa con gente que realmente uno aprecia mucho y respeta mucho. Yo voy a hablar de salir del fondo, pero no como se planteó recién del Fondo Monetario, sino por ahí más con salir del fondo digamos, del tarro, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver un poco con esta debacle del planteo, de un nuevo planteo neoliberal en la Argentina. Y el libro de Esteban en eso me parece que es fabuloso, es un análisis muy profundo, es un análisis analíticamente muy poderoso. Esto que planteó Berco, cómo él va trabajando toda la sucesión de idas y vueltas en términos del acuerdo con el fondo casi día a día, me parece algo, por lo menos para mí, sumamente logrado. Pero algo que él hace en el libro que yo no lo vi mucho, sobre todo en textos más que uno puede leer en la academia y demás, es propuestas. Y esas propuestas, Esteban lo enfatiza mucho, son propuestas para el debate. Acá no hay una vanguardia iluminada que viene a bajar línea respecto de lo que hay que hacer, sino de generar alguna instancia de discusión respecto del debate de cómo salir del fondo, insisto, no del Fondo Monetario, sino también del fondo
en el cual nos ha dejado nuevamente el neoliberalismo en la Argentina. Y yo voy a recoger ese guante. Y lo que traté de traer para discutir con Esteban y con ustedes también son propuestas o ideas que me parece que puede ser interesante tener en la carpeta, en esto que se plantea, en esta ventanita de oportunidad que se está abriendo ahora a partir de esta debacle. Y ahí pensaba un poco por dónde entrarle al tema. Uno a Esteban le da ganas de discutirle por un montón de lugares. Yo voy a entrarle por donde yo vengo trabajando, que es el tema del poder económico, que me parece que es un elemento bien importante. En términos de el poder económico, yo creo que hay dos dimensiones. Una es la más tradicional, que en el libro está muy planteada y muy sugerida, que tiene que ver con la concentración económica, la centralización del capital. En la Argentina esto es un elemento sin duda importante. Solo para tener una idea, 200 empresas son la cuarta parte del PBI, 75% de las exportaciones, son empresas centrales en términos del proceso de formación de precios y por lo tanto de erosión de salario, y tienen un poder de veto muy fuerte porque financian y desfinancian desde el punto de vista de la balanza de pagos a la economía, con lo cual ahí hay un elemento que hay que incorporar. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con algo que el libro también plantea y que algo planteó también Alejandro recién, que tiene que ver con la creciente financiarización del poder económico, que me parece que es un tema central, que no es solo, ni mucho menos, actores que timbean financieramente, sino es actores de la economía real que utilizan activos productivos con una lógica financiera, lo cual es algo un poco distinto, que básicamente tiene que ver con me meto en un activo productivo para generar una ganancia a muy corto plazo y salgo de ese negocio remitiendo utilidades y contribuyendo a lo que se conoce como fuga de divisas, que es la contracara en parte de los procesos de endeudamiento y de esta crisis o debacle en la que estamos sumidos. ¿De qué manera ese capital maximiza utilidad a corto plazo? Insisto, son actores de la economía real que le imprimen al activo productivo una lógica financiera. Una es meterse en sectores que tienen que ver obviamente con renta extraordinaria, que en la Argentina están muy ligados a las producciones primarias, y asociado a eso también a toda una metodología o una conducta muy anclada en la tesis o en esta idea del extractivismo, me parece una primera cuestión. La otra es algo que Argentina crecientemente está teniendo, que son salarios bajos y una creciente degradación de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. También crecientemente otro elemento a incorporar es la cuestión del dumping ambiental, o sea, de toda una práctica extractiva y de producción que destroza el medio ambiente en países como los nuestros. Y la última es esta idea de lo mejor que le puede pasar a la Argentina es meterse en cadenas globales de valor, que esto es algo que plantean mucho algunos economistas cercanos a Alberto Fernández y demás. Lo que hay que tener claro ahí es cuál es el lugar que le corresponde a la Argentina, generalmente una posición absolutamente subordinada. En donde, desde mi punto de vista, entonces hay que presentar o discutir las propuestas en tres ejes. La primera es tener en claro que el poder económico no es problemático que explique mucho de lo que genera de riqueza la Argentina, sino el poder de veto que tiene por controlar lo que hay que controlar en la Argentina, que tiene que ver con, insisto, los dólares que salen y que entran, cómo la Argentina se inserta en el mercado mundial y demás. El segundo elemento es que buena parte de estos actores que hoy se está planteando van a ser claves en la eventual reconstrucción económica del país, son actores que tienen una muy débil formación de capital, o sea, ganan mucho, invierten poco. Este es un elemento muy importante, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y cómo resuelven esa cuestión? Por un lado, con el proceso de formación de precios. Yo creo que ahí sí hay una cuestión a atender, que es la relación entre los oligopolios y la inflación, que es un tema muy importante que quería mencionar a continuación. Y la otra es la salida de divisas, la remisión de utilidades, la fuga de capitales, que insisto es la contrapartida de la deuda. En ese marco me parece
hay que tratar de discutir también, insisto, en esta propuesta que nos hace Esteban de salir del fondo, bueno, algunos ejes de intervención o algunas discusiones para la salida inmediata de esta situación crítica que me parece que no están formando parte, por lo menos de mi punto de vista, de los debates. Y ahí a mí se me ocurrieron 8 ideas para discutir, insisto, pero que tienen que ver con algunas propuestas. La primera cuestión que tiene que ver con esta relación entre el poder económico y la inflación, o entre el capital concentrado y la inflación, me parece que ahí hay 2 elementos que desde un espacio como este sería interesante contemplar. Primero, Argentina no tiene una legislación antimonopólica, no hay nada que regule las conductas anticompetitivas de los oligopolios, de los monopolios, de los oligopsonios o los monopsonios, lo cual ahí hay un tema que es bien importante. Y el segundo es que no tenemos una legislación de defensa de la competencia, o sea, nadie regula ni los procesos de centralización de capital y de creciente concentración económica, pero tampoco nadie regula efectivamente la dinámica de los procesos al interior de las cadenas productivas, cómo los oligopolios van subordinando al resto de los actores en términos de las relaciones de poder al interior de cada complejo. Por lo tanto, un primer elemento que me parece importante es dar esta discusión respecto a una legislación antitrust o de un marco normativo que contemple una regulación muy activa sobre los monopolios que operan en la Argentina. La segunda cuestión que yo creo que es interesante para algunas definiciones políticas que uno escucha hoy, en este planteo de que hay inflación porque hay concentración, pero hay que tener en cuenta que la estrategia de negociación de precios del kirchnerismo y lo que se está planteando en estos escenarios actuales está muy focalizada en negociar precios con el actor predominante de la cadena. O sea, por eso es tan importante juntarse con los capos de la UIA para tratar de generar un acuerdo económico y social como se plantea, pero de mi punto de vista, y esta es la segunda idea que traía para la discusión, de nada sirve sentarse a negociar con el actor predominante si uno no genera condiciones de regulación del conjunto de la cadena productiva. Porque ese actor dominante, y en esto el kirchnerismo ha dado muestras de eso, tiene bastantes mecanismos y mucha facilidad para trasladar los ajustes de precios al resto del complejo productivo. Entonces me parece ahí una regulación de los problemas inflacionarios con base en la lógica no de sentarse con la UIA, sino de pensar los complejos productivos, las cadenas productivas, me parece que es un tema importante. La segunda dimensión que yo creo que también tiene que ver con esta propuesta que nos hace Esteban de pensar el salir del fondo, tiene que ver con la relación entre el poder económico y la restricción externa, que yo creo que es algo que obviamente hay que tener en cuenta. Y ahí me parece hay 3 elementos. El primero, muy importante, que Esteban le da mucha entidad en el libro y desde mi punto de vista es un acierto notable. En Argentina 50 empresas concentran hoy el 75% de las exportaciones. Por lo tanto, esto que él plantea, algún esquema de renacionalización del comercio exterior, necesariamente tiene que formar parte de esta idea que él sugiere de salir del fondo. No tiene que ver con cobrarle más o menos retenciones, sino que me parece que hay que pensar un esquema un tanto más drástico desde el punto de vista de la propuesta. La segunda es algo que va a sonar macrista, pero no lo es, que tiene que ver con el control de cambios. En el sentido, no como ahora de querer apagar un incendio con un sifón de soda, que me parece es lo que estamos viendo, sino con algo más estructural que tiene que ver con una realidad. En Argentina, la mitad del poder económico es extranjero. Por lo tanto, hay una presión enorme desde el punto de vista de esos intereses imperialistas o de, como lo querramos llamar, por todo lo que tiene que ver con sacar recursos de la economía. Y a mí me parece que hay que estudiar estos mecanismos. De hecho, nosotros lo estamos haciendo, por lo menos en el área donde yo trabajo, de condicionar la salida de utilidades, y esto para el corto plazo me parece muy importante, al cumplimiento de metas por parte de estos capitales en términos de inversión, en términos de desarrollo de proveedores locales,
en términos de todo lo que tiene que ver con cláusulas de transferencia tecnológica, etc. O sea, ahí hay un tema que se puede perfectamente pensar los controles de cambio vinculado a la estructura productiva y el proceso de industrialización, que me parece un elemento central. Y el otro tema vinculado con el control de cambio, que yo creo que es algo que no le estamos dando mucha importancia, es el tema de los precios de transferencia. Una de las maneras por las cuales muchos capitales extranjeros, pero nacionales también, sacan plata afuera es por el manejo discrecional de los precios, sea de exportación, sea de importación, pero también es un mecanismo que vacía de recursos al fisco. Y este es un tema que no es menor, porque en los problemas fiscales que tiene la Argentina, que suelen recaer todos sobre ajuste y ajuste y ajuste, me parece que algún esquema que regule estas cuestiones de los precios de transferencia es un tema central. Y la otra propuesta o la otra idea vinculada a esta vinculación entre poder económico y restricción externa también suena un poco macrista, que es restricción al movimiento de capitales, que me parece que no es menor volver a discutir el tema de los plazos mínimos de permanencia y otras cuestiones que sin duda tienen que formar parte del debate de la coyuntura a corto plazo vinculado al desastre en lo que va a quedar y en lo que está sumida la economía argentina para los próximos años. Y el último aspecto que quería plantear, que algunas cosas Esteban recupera en su trabajo y a mí me parecen muy interesantes de discutir, es los marcos normativos o los contextos normativos y regulatorios en el cual el capital se desenvuelve en la Argentina, que es algo que generalmente no le damos mucha bolilla, pero para hacer cosas como las que propone Esteban en su libro, de romper con el fondo, de desconocer la deuda, de renacionalizar el comercio exterior, de renacionalizar el sector financiero, me parece que hay que tener en cuenta. Primera cuestión: Argentina tiene vigente una ley de inversión extranjera que es de la dictadura del 76, y que en los 90 el menemismo amplió considerablemente. A mí me parece que ahí hay que darse una discusión respecto de qué tratamiento hacer con los capitales capitales externos radicados en la Argentina, y hay que pensar algún esquema o alguna nueva legislación vinculada a la presencia extranjera en la economía, y yo creo que ahí hay dos patas que hay que contemplar. La primera tiene que ver con preservar ámbitos exclusivos en sectores estratégicos o que la sociedad defina como estratégicos para el capital nacional, sea este privado o estatal. Y la otra, esto otro que yo creo que es clave, es atar la remisión de utilidades o la salida de recursos al cumplimiento de metas efectivas, no tanto cuantitativas sino cualitativas por parte de estos capitales. Me parece que ahí hay experiencias internacionales interesantes para recoger. El segundo punto Esteban lo presenta en el libro. A mí me hubiera gustado que fuera con más desarrollo, pero el libro lo escribió él y él consideró que así estaba bien, pero lo pone en discusión, y yo creo que desde la izquierda discutir esto no es menor, porque es algo sumamente restrictivo, que son los tratados bilaterales de inversión. No hay por qué saberlo, Argentina en los 90, en pleno auge o en plena segunda ola neoliberal, firmó 58 tratados bilaterales de inversión. A la salida del kirchnerismo, producto de la no denuncia y no salir de ese esquema, Argentina tenía vigentes 55 tratados bilaterales de inversión, y Macri agregó 2 más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy prácticamente cualquier medida con un carácter nacional, con un carácter popular, y ni hablar con un carácter de izquierda en el sentido de avanzar más allá en términos de los cambios estructurales, casi cualquier medida puede ser utilizada por el capital extranjero para hacer un juicio a la Argentina en tribunales internacionales. Dicho de otra manera, estamos bastante atados de pies y manos a la hora de pensar una estrategia de salida o en este planteo de salir del fondo, con lo cual la denuncia de los TBI, la necesidad de repensar los marcos regulatorios o los marcos normativos, me parece que tiene que ser un elemento central de una propuesta que aspira a un cambio estructural en serio en la lógica de funcionamiento de la economía y la sociedad argentina.
Y el último elemento que yo también celebro que Esteban lo haya planteado, tiene que ver con qué hacer con los sectores estratégicos, o dicho de otra manera, qué hacer con sectores, por ejemplo, vinculados a la producción de insumos intermedios que son críticos para el funcionamiento del conjunto de la economía. Ahí puede haber algún esquema más minimalista que tiene que ver con la necesaria regulación de estos capitales que condicionan al conjunto de los sectores productivos en términos de costos de producción, o también creo yo un poco lo que él plantea y que me parece es interesante para contemplar, la nacionalización de sectores estratégicos. Y quería dar un solo ejemplo de por qué es importante esto. Hay todo un argumento que plantea la ortodoxia, pero también mucha heterodoxia, que hay que hacerse cargo de eso, y mucho pensamiento crítico, por el cual la industria argentina es ineficiente. O sea, no conviene perder el tiempo financiando sectores ineficientes, porque lo que conviene es pensar en otras cosas. Y en realidad, cuando uno hace trabajos y se pone a indagar un poquito por dónde vienen los principales erosionadores de la competitividad o de la eficiencia de buena parte de los capitales industriales, el principal factor es el costo de los insumos. Dicho de otra manera, hay una manera de resolver el problema de competitividad que es no tener política industrial, que yo creo que es una crítica que uno le puede hacer a la experiencia kirchnerista en términos de fomento productivo, y otra cosa muy distinta es decir, lo que erosiona la competitividad de una parte importante del sector productivo tiene que ver con el costo de los insumos y por lo tanto una parte central de la política productiva tendría que ver con algún esquema regulatorio sobre estas cuestiones. Entonces, para terminar, a mí me parece que es una coyuntura esta sumamente propicia para dar este tipo de debates. Personalmente me parece que el libro de Esteban es un aporte fenomenal a esto, porque tiene un análisis profundo, porque me parece que es un economista que ha logrado, y no es fácil para los economistas escribir fácil y que la gente común entienda, lo cual es muy importante a la hora de la difusión en estos espacios de militancia en los cuales Esteban participa muy activamente. Pero en tercer lugar, porque hay propuestas para debatir. Y a mí me parece que en aras de avanzar en una salida del fondo, esto que él nos propone, me parece que es un momento muy oportuno para darse ese tipo de discusiones. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Candelaria, Martín, Alejandro por estar acá. Han dicho todos cosas muy interesantes, han agregado nuevos puntos para discusión, así que celebro muchísimo eso. Bueno, creo que tanto lo que dijo Candelaria sobre el problema de la responsabilidad del acreedor como la caracterización descarnada que hizo Alejandro sobre el rol del FMI me eximen hablar mucho de eso, digamos, categóricamente el rol imperialista y el rol como matón de los acreedores, por decirlo de alguna forma, que juega el Fondo Monetario cuando los países ya no pueden pagar su deuda para obligar que reordenen toda su economía en función de eso. Claramente, y ha sido historizado por Alejandro, la responsabilidad, digamos, del Fondo Monetario en hacer un acuerdo que claramente sabía que era imposible de cumplir, hacer otro acuerdo a los pocos meses que también era imposible de cumplir y solventar, como decía Alejandro, en contra de sus estatutos a un gobierno que aplicó una política económica de ajuste, usó la plata del fondo para pagar y al mismo tiempo sostuvo la continuidad de la fuga de capitales. Son dos aspectos categóricos, no creo es necesario ahondar en eso. Yo quería empezar, digamos, planteando un problema, un punto de partida que me parece necesario para la discusión. Voy a seguir haciendo trampa, digamos, y no hablar tanto del fondo, sino de la economía argentina, de su clase dominante, etcétera, que es la crisis, esta crisis de deuda y este regreso del FMI, que son la parte fundamental de la herencia que deja Macri a la próxima administración, cómo se conectan, digamos, con lo que para mí hay que tener en cuenta que es una crisis no solo de un tipo de gobierno neoliberal o de una política de endeudamiento intencional, etcétera, o para beneficiar a determinados sectores, que también lo es, sino que hay que mirarlo como una crisis
o un momento de una crisis del capitalismo argentino, digamos que hay que datar su comienzo en 2012, creo yo, digamos, que tiene que ver con el regreso de la restricción externa, la insuficiencia de dólares para que la economía pueda seguir continuando con su desenvolvimiento, que tiene que ver con los comportamientos de la clase dominante argentina, digamos. Hay que indagar, o creo que acá ya ha sido mencionado en casi todas las intervenciones de una u otra forma, digamos, pero me parecería importante acentuarlo. La raíz de esa crisis tiene que ver con cómo opera la clase dominante, que de manera casi permanente se dedica a retasear inversión, a una débil formación de capital, como lo planteó Martín, y el correlato de eso es la fuga de capitales, las empresas transnacionales que operan en el país, que gran parte de su ganancia, ya sea vía giro de utilidades o también vía otros mecanismos como los precios de transferencia y demás, envían recursos del exterior, y los pagos de la deuda, digamos que de manera permanente, pero también en una época donde hubo gran esfuerzo de pagos como fue la del kirchnerismo, se llevaron gran parte de los recursos para la deuda. En ese sentido, hay un número, digamos, que yo quería mencionar, que es ilustrativo, que es que nosotros venimos, digamos, de los años 2000, la época de lo que fue el boom de los commodities, donde Argentina acumuló un superávit enorme del comercio exterior, y si uno mira, digamos, el número es impresionante, son 160.000 millones de dólares que Argentina tuvo de superávit del comercio exterior a lo largo de algo más de 10 años, que es más o menos un tercio de lo que era la economía en el año 2015. Bueno, pero sin embargo, si uno compara eso con las salidas de fondos, que son la fuga de capitales, los pagos de la deuda y los giros de utilidades de empresas extranjeras, se fueron muchísimos más dólares de los que ingresaron, digamos. Eso explicó que ya antes de que llegara Macri, de hecho los últimos 4 años de Cristina, estuvieran asignados por la escasez de dólares, digamos. A pesar de que el país tenía todavía superávit comercial, vendía al exterior más de lo que compraba, etcétera, tuvo que aplicar un cepo bastante más estricto, digamos, del que aplicó Macri hasta ahora, aunque no está dicho que Macri no vaya a aplicar más medidas para cuidar los dólares, para cuidarlos sobre todo para seguir pagando la deuda, digamos. En ese sentido, el endeudamiento de Macri fue la vía para conseguir los dólares, para que la clase dominante argentina pudiera volver a hacer eso mismo que hace de manera permanente, que es la fuga de capitales, las remesas de utilidades al exterior, y también para sostener el mecanismo de la deuda, porque obviamente cuanto más te endeudas, más pagas por intereses de la deuda, etcétera, y tenés un mecanismo ahí de salida. Bueno, eso es lo que el rol que cumplió la deuda hasta el año 2017, cuando ya no consiguió Macri más financiamiento y tuvo que golpear las puertas del FMI durante una corrida interminable, etcétera, que no la vamos a repetir acá, está bastante narrada en el libro, digamos. Bueno, como decía, ya mencionaba Alejandro, etcétera, si uno caracteriza lo que viene haciendo la economía bajo el FMI, desde junio del año pasado, la política económica está completamente subordinada al objetivo de cumplir los pagos de la deuda. Eso significa buscar pasar del déficit que había en la economía, el déficit fiscal, algo más del 3%, a un buscado déficit cero este año, que ya no se está logrando, y un plan de ajuste que sigue en los años venideros. Un plan que se cuenta, digamos, en congelamiento del empleo público, congelamiento en la medida de lo posible, y caída, de hecho, en términos reales, de los salarios de los empleados públicos, congelamiento, o más bien recorte extremo en los gastos en infraestructura, en gastos en viviendas, hospitales, etcétera, que es lo que estamos viendo desde el año pasado y vamos a seguir viendo, o según el plan comprometido, seguiríamos viendo en los años próximos. Bueno, ese es el contenido del plan, y como decía, con el objetivo excluyente de que el país reduzca sus gastos para hacer excedentes para poder pagar la deuda. Y en paralelo al recorte fiscal, obviamente, que el país deje de perder dólares, que obtenga más dólares, y eso lo logra como bajando el consumo para que caigan las importaciones, etc. Es decir, hundir la economía para que la economía deje de perder dólares, para que los acreedores puedan seguir cobrando, para que los empresarios puedan seguir fugando, para que la burguesía nacional extranjera pueda hacer giros de utilidades, etc. Es decir, todo lo que no sea hay que hundir el bienestar de la población en función de, sobre todo, los acreedores y después del resto de los intereses del resto de la gran burguesía, digamos. Ese es básicamente
el rol del FMI, del cual al final terminé hablando un poco más de lo que quería. Pero bueno, si uno mira, digamos, lo que ha ocurrido, ese plan no pudo lograr ni siquiera lo que se proponía, digamos. O sea, la Argentina va a terminar el gobierno de Macri con un default, por más selectivo que se lo llame, sigue siendo un default, aplicando esa medida antipática con la que había estado Cristina sus últimos 4 años, que es los controles cambiarios. La palabra cepo, digamos que no es exactamente lo mismo, volvió al vocabulario y volvió junto con ello el dólar contado con liqui, etcétera, todas esas palabras que ya habíamos dejado de usar, pero bueno, regresaron todas juntas. Y fracasando también en, obviamente, el riesgo país, que la medida supuestamente de la confianza de los acreedores está por las nubes, fracasó en lo fiscal. Otra cosa que no era obviamente parte del plan, pero que supuestamente, si uno miraba el paper del FMI, decía la economía va a estabilizarse, va a volver a crecer, etcétera. Se sabía que no era así porque todas las medidas eran, como venía mencionando, todas recesivas, pero bueno, la economía evidentemente termina con un hundimiento ya, como dijo Candelaria, vamos por el segundo año de recesión y probablemente el tercero. Bueno, en ese marco no es difícil de entender que a pesar de que si uno miraba todas las encuestas el día anterior a la elección, no se descontaba, se esperaba una derrota moderada, etcétera, pero no es difícil entender en este contexto la aplastante derrota que tuvo Macri. Yo creo que hay que analizar ahí la peculiaridad o lo curioso, digamos, de que el canal encontrado para expresar el rechazo al ajuste de Macri, porque básicamente si uno mira las razones del voto, yo creo que hay que interpretarlo como un rechazo al hundimiento económico producido por una política económica que subordina todo a cumplir el problema de la deuda. Entonces, obviamente, el motivador no es el problema de la deuda, pero sí sus efectos, que es agravar el hundimiento de la economía, hundir a sectores de masa, potenciar el desempleo, que ya llegó a los 2 dígitos, y la pobreza, todo en función de salir de la crisis subordinando todo a ese objetivo, y entonces destruyendo la vivienda, la infraestructura, etc. Pero la peculiaridad es que eso lo hicieron apoyando a una fuerza política, a un frente, digamos que es el Frente de Todos, que tiene distintas variantes. Entre algunas de ellas hay personas como Sergio Massa o Diego Bocio, que uno los puede encontrar directamente vinculados a el acompañamiento de todas las políticas realizadas durante estos 4 años, digamos. Habría sido imposible tanto iniciar el ciclo de endeudamiento, que empezó en 2016, cuando se le pagó a los buitres. ¿Se acuerdan esos buitres que estaban haciendo un juicio en Estados Unidos, en lo que era el juzgado de Tomás Griesa, que eran los mismos que habían hecho unos años antes, habían secuestrado la fragata argentina que estaba por el mundo, la tuvieron en Ghana retenida varios meses, bueno, hicieron todo tipo de cosas por el estilo, llevaron al gobierno a otro default como que hay ahora, un default selectivo en 2014, bueno, Macri con la ayuda de Massa, Diego Bocio, etcétera, logró pagarle todo y reiniciar el ciclo de endeudamiento en 2016. Y lo mismo, gran parte tanto de esta fuerza, el Frente Renovador, los justicialistas, etcétera, como también sectores de legisladores peronistas que le responden a los gobernadores, fueron críticos también en votar no solo este tipo de leyes, sino también en votar todos los presupuestos de ajuste que desde el año pasado incluyen las políticas pactadas con el FMI, digamos. En ese sentido, también quienes han sido críticos o han tenido discursos de rechazo a estas políticas, sin embargo, lo que hay que decir es que han hecho un aporte fundamental para que avanzaran, que es, y sobre todo el año pasado, decir que la clave para terminar con esta política de ajuste neoliberal es derrotarla con el voto, digamos. Esta idea que podemos recordar del AI 2019, básicamente acompañando con algunas acciones sueltas, pero sin ningún plan a la altura del ataque que venimos recibiendo, sembraron o canalizaron todo el conjunto de la expectativa, creo yo, hacia la idea de derrotarlo en las urnas, que tuvo consecuencias, por un lado, porque ha tenido 1 año y medio, digamos, de espera, digamos, hasta el momento en el que podamos imponer la derrota a esta política económica en el plano electoral, y ahora nos lleva a la idea de que a partir de diciembre podamos discutir
con el FMI, que no tiene mandato hasta diciembre, sino que tenía mandato hasta 2021 y tiene planes para quedarse más tiempo, negociar una política distinta, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es haber preparado el terreno con la no lucha, digamos, con la canalización de expectativas a derrotar la política neoliberal de Macri con un gran frente antineoliberal, fue un gran factor, digamos, que explica que para amplios sectores de la clase trabajadora y demás, hoy no haya aparecido otra alternativa para poner fin a esto que justamente no tomar medidas de lucha en las calles y demás, sino decir derrotar con el voto esta alternativa. La peculiaridad, digamos, es que eso nos deja ahora en una encerrona muy fuerte, creo yo, porque justamente ahora el FMI, como decía, no ha sido votado, nadie votó que viniera a la Argentina, ahora nadie tampoco depende del voto lo que va a hacer de acá en adelante, digamos, y en ese sentido, sin embargo, ya de por sí estamos discutiendo qué va a pasar en lo inmediato con los 5.000 millones, si los va a poner o no. Sabemos que si no los pone puede comprometer al próximo, tanto a Macri como al próximo gobierno. Después de eso, qué va a pasar con el resto de sus compromisos, etc. Yo creo que a pesar de que el FMI ha fracasado en todo su programa, es difícil pensar que eso va a ser aliciente suficiente para que se le pueda negociar algo distinto, digamos, de su parte, digamos. O sea, el FMI fracasa, se autocritica, dice, hemos hecho todo mal, hagamos de vuelta lo mismo, digamos. Eso es lo que uno observa si uno mira tanto, bueno, hace poco como lo hemos visto en el caso de Grecia, donde se autocriticó de todo lo que hizo en Grecia y sin embargo en Jamaica exigió lo mismo, en Argentina hizo un plan que es también ahí obviamente Macri jugó un rol, digamos, donde sobreactuó su intencionalidad de ser neoliberal, pero del otro lado nadie le dijo, no, somos el nuevo FMI, hagamos otra cosa. Y le dijeron, felicitaciones, sos el mejor alumno, etcétera, y te damos el préstamo más grande de nuestra historia. Y así terminamos. En ese sentido, yo creo que la idea, digamos, de llegar ahora a un momentum con el rechazo electoral, con el rechazo del plan de Macri, con el fracaso del plan del FMI de Macri, y pensar que eso y el compromiso que tiene el fondo, que efectivamente, como decía Candelaria, es el préstamo es enorme, es más de la mitad de la plata del FMI, que todo eso lo compromete al fondo, es una parte de la verdad, pero también lo es que si partimos del precepto de no podemos romper con el FMI, que es el que viene diciendo Alberto Fernández, y aparte con la idea de renegociar no solo con el FMI, sino con los acreedores privados, que para lo cual obviamente si uno quiere hacer lo que vienen diciendo ya Macri que quiere hacer, pero también Alberto, que es canjear los bonos del sector privado, es decir, no pagar los bonos de los próximos años, sino cambiarlos por otros que venzan más adelante para poder pagar, porque hoy no tienen la plata. Bueno, una condición para eso de los bonistas va a ser decir, bueno, andá y habla con el FMI, que el FMI te dé el aprobado, que te apruebe el plan económico y ahí hablamos, digamos. En ese sentido, yo creo que hay, en la idea de negociar con fuerza con el FMI, hay una gran encerrona, y en ese sentido es que el debate que busco orientar en el libro, que es el problema de salir del fondo, digamos. Bueno, ahí la discusión de salir del fondo, el planteo de por qué salir del fondo, empieza preguntando o tratando de debatir con la idea que es como un leitmotiv o fue machacada por sectores, Axel Kicillof, por ejemplo, en varias oportunidades desde el año pasado viene diciendo, ha dicho en varias entrevistas esta idea, no podés salir del fondo. En ese sentido, el libro empezó tratando de interrogar, bueno, ¿por qué no podés salir del fondo? ¿O quién no puede salir del fondo, digamos? Y en ese sentido, a mí también me llamó la atención un dato que mencionó Ale, que es justamente el rechazo de Perón en su momento a decir, bueno, ¿para qué vamos a entrar en el fondo si el fondo es un coso armado en función de los intereses de Estados Unidos? Bueno, en ese sentido, ahí se mostró que se puede, por lo menos en ese momento se podía no estar en el fondo. Eso es como por la negativa, si se quiere, una muestra de que salir del fondo es una cuestión que puede ser o debe ser debatida, digamos, desde el punto de vista de otro proyecto que critique la hegemonía
del imperialismo norteamericano, digamos. En ese sentido, bueno, la pregunta de quién necesita estar en el fondo o para quién no se puede romper con el fondo, yo creo que la respuesta ahí es clara y que tiene que ver con los sectores de la gran burguesía, esos sectores del poder económico que mencionaba Martín, que son, creo yo, los que críticamente necesitan que Argentina esté en el fondo, digamos, que necesitan endeudarse en dólares, pagar en dólares, cotizan en Nueva York con sus acciones, tienen negocios en todo el mundo y no solo en Argentina, y en ese sentido es impensable para ellos salir de este sistema financiero de pagos. Pero desde el punto de vista de los intereses de las grandes mayorías nacionales, yo creo que es más que discutible que, obviamente, si uno lo liga a iniciativas conjuntas, es decir, uno no puede decir solamente salgo del fondo, sino que tiene que decir salir del fondo y avanzar sobre los bancos, establecer una banca de propiedad pública, establecer el problema del monopolio del comercio exterior, toda una serie de medidas que ahí sí hacen posible, creo yo, para un proyecto que impugne, digamos, al poder del imperialismo, al poder que tienen las empresas del imperialismo en el país, y un largo etcétera, hace que la discusión de salir del fondo sea factible. Que obviamente yo creo que implica, digamos, y tiene que ver con desafiar o ponerse enfrente a todo un sector del poder económico, que es el que ha analizado mucho Martín y que tiene que ver con la propuesta o con las dudas o cuestiones que él ha planteado acá, que a mí me parecen de conjunto todas muy pertinentes, digamos. En ese sentido, parte del debate o de cómo discutir esto de salir del fondo tiene que ver con discutir justamente ante este poder de los grandes intereses que rechazan no solo la idea de salir del fondo, sino de cuestionar, digamos, cualquier otra cosa que no sea mantener este capitalismo dependiente argentino que se perpetúa, digamos, como un sistema de bajo crecimiento que viene reproduciendo una decadencia desde hace 40, 50 años, que si uno mira todos los indicadores como el salario, el PBI per cápita, la productividad, etcétera, va cada vez más para atrás y solamente, digamos, sirve a las ganancias de unas pocas empresas y a los acreedores, etcétera. Bueno, ¿dónde está la fuerza social para eso? Y en ese sentido es que el debate, digamos, que consideramos, o yo considero y pongo en discusión en el libro, que a partir de la puesta en movimiento de la fuerza social de la clase trabajadora, que si uno mira y analiza es la gran mayoría de la sociedad. Yo ahí pongo algunos números, digamos, como para darse una idea en el libro, digamos, estamos hablando de potencialmente con los aliados que pueda conquistar en los sectores del estudiantado, de los pequeños comerciantes, de los sectores semicampesinos, etcétera, puede llegar tranquilamente el 80% de la población, contando a las familias, etcétera. En ese sentido hay una gran fuerza social ahí que puede disputar digamos, el control de la economía y que son los que ocupan todos los lugares en el terreno de la producción, que están en las fábricas, que están en los campos, etcétera, y que en ese sentido tienen la fuerza social para discutirlo, para disputarlo. Y entonces ahí el problema tiene mucho que ver, de construir la relación de fuerza, tiene que ver con dos problemas, digo, que están estrechamente entrelazados, creo yo. Uno, el problema de la fuerza política, que se pueda proponer disputar eso, y dos, el problema de que esa fuerza política pueda ganar lugar, peso, protagonismo en la pelea por recuperar los sindicatos, las organizaciones, etcétera, y construir esta alianza social, digamos, es decir, desde la clase obrera plantear, echando a los burócratas, recuperando los sindicatos, plantear un programa hacia todos esos sectores, como los estudiantes, etcétera, o tomando movimientos como el movimiento que mencionaba Candelaria, que yo creo que es muy importante, el movimiento de mujeres y disidencias, que viene siendo uno de los más dinámicos en los últimos tiempos y que creo yo uno de los desafíos para poder dar respuesta hasta el final, digamos, hacia los sectores de la mayoría de las mujeres y demás, tiene que cuestionar al patriarcado como tal y en ese sentido al capitalismo, digamos, en el sentido de los problemas de la clase trabajadora y los problemas de la gran mayoría de las mujeres están íntimamente entrelazados, digamos. En ese sentido, yo creo que ahí paría el problema, digamos, de lo que busco discutir en el libro. Creo que el debate pertinente, digamos, es en el sentido de que para mí hay
potencialmente, estamos ante un rechazo más bien, si se quiere, pasivo, pero bastante profundo, me parece a mí, de las políticas que implica el fondo, digamos, que no están, si se quiere, identificadas con el fondo directamente, pero sí con sus consecuencias, y en ese sentido vamos a un momento donde va a haber un fuerte choque, me parece a mí, entre las expectativas justamente de terminar con este ajuste y de poner fin, digamos, a las políticas estas, y lo que vamos a estar a vivir en los próximos meses y años y demás, que es una gran dificultad, digamos, me parece a mí, para que surjan este tipo de alternativas o de mejorías, si no se pone en discusión que hay una gran contradicción, digamos, no se puede decir que se va a terminar con el ajuste y que la economía va a crecer y al mismo tiempo honrar las deudas fraudulentas, estas deudas de Macri, que yo creo que como mínimo hay que decir que hay que investigarlas, porque si sabemos que 2/3 de la deuda ha servido para la fuga de capitales, la idea de honrar las deudas, cuando más bien son fraudes, empieza a ser una cuestión a discutir, digamos, y lo mismo el problema del Fondo Monetario, y lo mismo todo lo demás. Una cosa que la voy a anunciar nada más para no extenderme, yo creo que gran parte de lo planteado por Martín son cuestiones todas muy sugerentes, digamos, a mí me llevan o intenté pensarlas en el libro y creo que hay que discutirlas en el marco de disputar cuál es el sujeto y el articulador del conjunto de la economía, y en ese sentido pensar una transición, digamos, hacia otro tipo de organización de los principales resortes de la economía. En ese sentido, para decir una última cosa, yo creo que una parte interesante del debate o de lo que yo intento plantear en el final del trabajo es que la Argentina hay que mirarlo como un país que hay que caracterizar como un país pobre, atrasado, que viene perpetuando una situación de dependencia en gran medida por el rol de apropiación y fuga de los recursos potencialmente invertibles disponibles que se apropia de la burguesía, el imperialismo, etc. En ese sentido, yendo más hasta el final, no en la coyuntura de salir del fondo, sino de salir de la perpetuación de la decadencia capitalista argentina, disputar cómo se apropian esos recursos y en función de cómo se organiza los conjuntos de la sociedad, ya no en función de la ganancia, sino de satisfacer las necesidades sociales, es un punto crítico, digamos. En ese sentido, el planteo más de emergencia ligado al problema de la deuda, del FMI, etcétera, intento ligarlo al problema de cómo construir la fuerza social de la clase trabajadora, transformar en una fuerza política para pelear por estas ideas que vayan más allá de la perpetuación del capitalismo, que son las alternativas que hoy ofrece la burguesía, tanto en su variante neoliberal macrista, completamente fracasada, como en la idea de reconstruir una variante nacional, popular, etcétera, y disputar algún tipo de margen con el imperialismo, y en este caso con el FMI, que yo creo que se va a ver chocada de vuelta con la realidad. Hola. Bueno, para finalizar, vamos a abrir un ratito, una ronda de preguntas. Digo un ratito porque estamos medio justo de horas, ya sabemos cómo actúa acá Nuevo Espacio, te mandan las patotas, así que no solamente para la gente que está acá, la tecnología nos permite interactuar también con los que están viendo por streaming, así que también abrimos las preguntas para el que quiera mandarlo. Yo, por mi parte, una cosita chiquita nomás, por todo lo que fueron diciendo ustedes, tengo el machete acá en el celular, muy importante. Bueno, tomando un poco lo que decían todos, vos Candelaria, esto de estar endeudados con el FMI, de preguntarte por qué, digamos, lo que planteas de que nos deja mejor parados para una negociación, o lo que vos tomabas, Alejandro, de el FMI no te quiere cobrar, sino que es un organismo que quiere intervenir en los países periféricos, y por lo que vos decías, Martín, también de si se quiere ampliar o correr las fronteras de legislación para plantear alguna legislación antimonopólica o una legislación que abra a la competencia. Yo tomo un poco lo que decía Esteban, ¿no? El gran rechazo que hubo en las últimas elecciones al plan neoliberal del macrismo, que no es un cheque en blanco, y para no ser inocentes,
Yo, parándome del lugar de militante del PTS, no veo una salida posible sin una gran movilización y una gran fuerza social que plantee una ruptura. Entonces yo le pregunto es cómo lograr si ya vemos que los diferentes sectores de la burguesía cuando están en el poder del Estado no buscan, digamos, una salida de las grandes mayorías. Eso para abrir, si quieren paso el micrófono. Contesto porque si no van a seguir y nos vamos a olvidar las primeras. Hace 15 o 20 años, ¿cuánto? 15 años que militábamos acá con Mercatante en la rotonda en mesitas una enfrente de la otra. Ahora yo me disfrazaba de Chapulín Colorado, sí. Ahora él pesa mucho menos que en ese momento, tiene canas. El PTS cambió porque tiene esta búsqueda que yo destacaba mucho de la nueva estética, la nueva cultura de la izquierda, pero no cambió en dos cosas. Una en su potencia analítica, que se expresó en la intervención de Esteban, y otra en su escasa capacidad de síntesis. Un cariño, compañero, un cariño. No me metí en... ¿cómo es tu nombre? No me metí, Juan, en el tema Portugal porque discutimos con Esteban sobre Portugal. Yo estuve allá, no me voy a meter en esta discusión ahora porque quiero llegar a darle un besito a mis hijas antes de que se vayan a dormir y nos van a echar, además, como dijo el compañero. Solamente digo algo, tengan cuidado de no levantar los mismos argumentos que Andrés Malamud y que la derecha. Solamente digo eso. Portugal, por supuesto que es un ejemplo que primero no es ningún milagro, porque esos elementos que vos decís son completamente ciertos. Es decir, el sacrificio que implicó la época del ajuste y que no se revirtió completamente en estos 4 años de Antonio Costa. Pero cuidado, porque el riesgo es terminar diciendo que hace falta ajustar para que una economía capitalista crezca, que hace falta la austeridad o que hace falta la precariedad o empeorar las condiciones de vida de los trabajadores para que una economía capitalista crezca. Y eso yo no creo que sea cierto para nada, y no creo que sea, tampoco que sea ni marxista ni materialista dialéctico en ningún sentido. Me parece sí que lo estuve discutiendo con otro compañero que también tenemos en común, conocido con Martín, que es Santiago Juncal. Él tiene una posición que es columnista mío en la radio, pero tiene una posición, si se quiere, entre la de Esteban y la mía. Pero él cree que efectivamente no hay ciclos de crecimiento capitalista que no se asienten en empeorar las condiciones de vida de los trabajadores o en profundizar la extracción de plusvalía por parte del capital. Yo no creo que sea así. Es una discusión, insisto, que bueno, dije que no me iba a meter, me terminé metiendo un poquito. Me parece que la población no tiene claro, para ir a lo que decía el compañero, no tiene claro el programa completo de lo que vota. Y ahí me quedé con una pregunta, bueno, un hilo, un cabo suelto de lo que dijo Esteban, que es ¿qué faltó para que eso que vos llamás frente anti-neoliberal o anti-ajuste o lo que sea, se plasmara de manera más concreta en las calles? Porque para mí no se le puede reclamar a un frente como el Frente de Todos, que fue improvisado en los últimos 3 meses, que no se sabía bien si llegaba o no a plasmarse en lo más elemental, que es una boleta, claro, ni siquiera un frente de acción, una boleta conjunta. Bueno, exigirle toda esa perspectiva me parece una enormidad, porque ni siquiera existía hace 6 meses cuando nosotros estábamos discutiendo esto. Me parece sí que la población votó por la negativa. No sé, sí, digamos, sí, el fondo nosotros lo conocemos muy bien y apenas firmamos el acuerdo con el fondo estaba claro que la gente estaba en contra. Yo lo medí, mandé un encuestador amigo a que lo pregunte y la gente estaba en contra. Y a los 3 meses y a los 6 meses la gente estaba más en contra, porque se daba cuenta de a dónde nos estábamos hundiendo. Ahora, si la votación implica que se pueda tensar más el acuerdo, ¿no? Me parece que lo va a dar la acción. Entonces
todo caso, me parece que lo copado de instancias como esta es presionar a un gobierno que vende cortar con el ajuste neoliberal para que lo haga, digamos, para que lo haga. Y me parece que lo van a hacer incluso sectores internos del Frente de Todos. Ya se está manifestando una tensión entre Grabois, los movimientos sociales, los que hoy estuvieron en la calle, y los que no estuvieron, pero que estuvieron anteayer o la semana pasada o van a estar después, que están en el Frente de Todos, y los sectores más conservadores o los sectores más reacios a tensar la cuerda. A mí me parece que en esa disputa hay que operar, terciar y qué sé yo, y aprovecho para pasar un chivo ahí, porque me imagino que todos los que se bancaron hasta acá esta charla les va a interesar. Vamos a presentar a fines de este mes, la primera semana de octubre, con la idea justamente de que opere en la discusión pública un documental sobre el Fondo Monetario Internacional, un documental en cines que le hice leer a Martín un cachito en su guión y que me hizo sus aportes y que espero que sirva para esto, porque recoge los viajes justamente que hice por los lugares donde estuvo operando el fondo últimamente: Grecia, Portugal, bueno, y Washington, donde entrevisté a alguna gente. Así que ya saben, a fines de mes, Fondo, así se llama el documental, va a estar en cines, espero que lo vean y espero después sus comentarios. No, volviendo a un aspecto, digo, por el problema de la relación de fuerza y demás, algo que retomo de mi intervención, agregando un elemento que me parece importante. Digo, habría que, cuando empezó la crisis de abril de 2018 o de diciembre del 28D, cuando agarramos a atar, había un momento fresco, digamos, de acción de masas, o por lo menos de sectores importantes de combativos movilizados, que venía de darle un golpe, un cross en la mandíbula a lo que era la gran agenda de la segunda mitad de los 4 años de Macri, que era la agenda del reformismo permanente, digamos. Hay que acordarse que esa agenda empezó con todo, largada ofensivamente, apenas ganaba las elecciones medio término, donde el macrismo, apenas terminó la elección, dijo, bueno, todo esto que les dije que no voy a hacer durante todas las elecciones, todo eso lo voy a hacer efectivamente. Les dije que no voy a hacer reforma laboral, la voy a hacer, les dije que no voy a hacer reforma previsional, la voy a hacer, etc. Bueno, y arrancó con toda esa agenda, un activismo total. Ahora vamos a hacer todo lo que nos pedían los grandes empresarios, etc., que no les habíamos cumplido. Bueno, todo eso duró 2 meses, el 14 de diciembre y el 18 de diciembre de 2017, en 2 jornadas que fueron de pesadilla para Macri. Terminaron aprobando a duras penas lo que fue la reforma de la movilidad previsional, pero se sepultó toda la agenda del macrismo. En ese sentido, yo creo que hay un problema para pensar las responsabilidades políticas, para pensar el rol que han jugado, digamos, los distintos proyectos en retasear la posibilidad de esas movilizaciones, digamos. Después, obviamente, no es que la pudieron retasear en ese sentido, no es que ante el ajuste de Macri, ante el malestar o el medio que sea, no es que fueron desbordados, pero impusieron las direcciones políticas del peronismo y los grandes sindicatos, etc., impusieron que la salida para el ajuste de Macri, para el FMI, era derrotarlo políticamente en las urnas. En ese sentido, evitaron, porque un fantasma que no solo era un fantasma para Macri, sino también para quien quisiera gobernar la Argentina capitalista dependiente a partir de diciembre de 2019, el fantasma de las calles, que era el fantasma que el kirchnerismo, si uno mira su historia, llegó en 2003 para conjurar, para sacar a las masas de las calles, para devolverlas a las instituciones, para decir que la clave es hacer quizás alguna reforma apoyado sobre el ajuste de Dual, etc. Ahí ya, bueno, nos vuelve al debate que ya lo tenemos y está ahí, no lo vamos a retomar, pues ya sabemos. Pero bueno, yo creo que hay una relación entre el ajuste en ese momento, el boom de la soja y el crecimiento kirchnerista, y sobre esa base hubo políticas limitadamente reformistas, pero que tenían, entre otras cosas, el objetivo de sacar de las calles. Bueno, desde diciembre de 2017 en adelante, durante la crisis, la clave también fue sacar de las calles y decir que la clave era el voto, y bueno, esa política terminó triunfando, digamos, hasta ahora. Yo creo que parte de, si queremos discutir salir del fondo, si queremos discutir no solo que obviamente va a ser la pelea de los próximos años, va a ser contra el avance de los ajustes, o por lo menos de los próximos meses y demás, cuando empiece el gobierno de Alberto Fernández, que ya está discutiendo pacto social,
parte de la pelea va a ser obviamente en lo inmediato contra los efectos de ese pacto social, por los salarios, por los ingresos, contra el ajuste, etc. Pero para no discutir solo eso, sino discutir salidas más de fondo, y el problema de salir de fondo y demás, es enfrentar, digamos, esta política de que solo con el voto y evitando la movilización, evitando la lucha y demás, que fue lo que hizo conscientemente, creo yo, el peronismo, es como vamos a poder construir una alternativa. Digamos. En ese sentido, me parece ahí que hay un antecedente para tomar, que son ese diciembre, digamos, como algo de la posibilidad y algo que se buscó evitar de manera para mí bastante decidida o consciente. Eso. Para decir una cosita que no creo que caiga simpática, pero lo voy a decir igual. Con respecto a la actitud de Alberto Fernández, no porque me parezca nada idílico ni mucho menos, pero sí hay una actitud de negociación, me parece que quedó bastante clara en el documento que sacó después de ganar las PASO. No sé si lo leyeron o no, si lo leyeron, para mí lo único que le faltaba a ese documento al final era que la crisis la paguen los capitalistas. Digo, era un documento donde responsabilizaban al Fondo Monetario Internacional de la crisis económica argentina, y no porque creo que ideológicamente estuviesen completamente de acuerdo con ese documento, sino porque claramente estaba marcando una posición de diferencia de Macri con el acuerdo con el fondo, y en ese sentido con la intención de negociar ese pacto. Eso no me parece menor. Sí hay una expresión de deseo, lo digo personalmente, hay una expresión de deseo de ojalá que se pueda renegociar en mejores condiciones, entendiendo estas características específicas que tiene nuestro país en este momento con el Fondo Monetario Internacional. Y me parece que el voto, yo soy economista, pero soy muy contraria a que la gente vote con el bolsillo. La gente vota proyectos, y pues la gente votó un proyecto que es institucional. Si nos vamos a dar si este proyecto encuentra límites, va a ser a partir de la presión popular que hagamos, y en ese sentido creo que el movimiento feminista, que no nos olvidemos que es quien les hizo los paros a Macri, porque la CGT está y sigue tomando usted. Obviamente que se va a expresar en las calles, y es importante que esa presión exista, y si se encuentran los límites y esos límites tienen que estar ahí, bueno, estaremos formados y formadas para dar estas discusiones, pero tampoco podemos simplificar los análisis, porque simplificando los análisis parecieran respuestas mágicas, entendiendo que salir del fondo es salir justamente hay que entenderlo regionalmente, con la incidencia de Trump en Latinoamérica, con la incidencia de Trump con Bolsonaro, con nuestro principal socio comercial. Entonces, si no parece una consigna vacía, y me parece que ese es uno de los problemas que atañe al conjunto del pueblo trabajador, y que hay que empezar muy bien las incidencias de eso, y cómo pensar una planificación hacia eso, si es realmente lo que queremos, que tiene que ser sí o sí con un movimiento de masas. Eso. Bueno, hablo hasta que tienen la puerta abajo. Hay relación de fuerza. Acá no hay armas, y del otro lado me parece. Yo dos cosas, lo que vos dijiste de si es neoliberalismo o atroz saqueo, no importa. Desde el punto de vista de la caracterización, si vos ves cuáles fueron los sectores más privilegiados en términos de la apropiación de excedente con Macri, tenés el sector financiero, las producciones primarias y los precios regulados, fundamentalmente servicios públicos y empresas tipo medicina prepaga, digamos, que ahí jugó fuerte también el tarifazo. Es el mismo mapa de ganadores que en los 90 y que en la dictadura. Y es el mismo mapa de perdedores que en los 90 y la dictadura, toda vez que esa transferencia de ingresos se sostuvo en una gran caída de los salarios y de otros sectores de ingresos fijos como los jubilados, que me parece hay que ponerlo en discusión. Con lo cual, el nombre es lo de menos, la caracterización es bastante parecida. Y con el tema, no me acuerdo quién fue el de los TBI, de los acuerdos, vos también, vamos, vos también. Eso hay que discutirlo en serio, porque a veces hay propuestas muy maximalistas que son muy lindas, pero te pueden hacer pelota en términos de... No es menor el tema de los tratados bilaterales, te exponés a juicios, y cada vez que hay juicio podés pagarlo o no pagarlo, pero siempre tenés que negociar algo,
Recuerden cuando el Estado argentino expropió YPF con Repsol en el tiempo del 2012, el kirchnerismo, hubo todo un debate de cuánto valía la expropiación, no sé si se acuerdan. Los españoles decían vale infinito, obviamente, y Axel, el que era el que conducía el proceso, dijo no solo no vale infinito, sino que si computamos los pasivos ambientales, ustedes nos tienen que pagar a nosotros. ¿Qué generó eso? Los españoles amenazaron, ni siquiera lo hicieron, con hacer un juicio a la Argentina en el CIADI, y la expropiación, con un cambio de estrategia muy notable, le terminó costando a la Argentina 5.000 millones de dólares en títulos de deuda. Entonces, uno puede plantear no al fondo, no al TBI, no a la deuda y esas cosas más rupturistas, pero en lo concreto te expones a muchas cuestiones. Lo que vos planteaste es muy cierto. Sanciones internacionales, bloqueos comerciales, o sea, no es tan sencillo. Y la verdad, si vos mirás la experiencia de los gobiernos no neoliberales de América Latina en los 2000, el único país que no salió de los TBI fue Argentina. Salió Venezuela, salió Bolivia, salió Ecuador, en parte salió Brasil. El único que no solo no salió, sino que profundizó esta cuestión normativa fue Argentina. Y es un lastre tremendo en términos de pensar muchas de las cosas que están planteadas en el libro, con lo cual por ahí es un tema técnico, es muy complejo desde lo jurídico y lo técnico, pero hay que ponerlo en discusión sin duda. Bueno, para cerrar, tenemos una pregunta más. Eso lo plantea muy claramente Lozano, tiene que pasar. La respuesta corta, ahí la estaba diciendo recién Ale, o sea, supuestamente hay una sesión, digamos, toda la deuda debería pasar por el Congreso, hay una sesión histórica de eso en las leyes de emergencia, etcétera, y es una práctica común y legal que la deuda no pase por el Congreso. De hecho, Lozano comentaba en una entrevista, les hago un chivo, mañana va a salir un programa especial de Izquierda Diario donde entrevistamos a Claudio Lozano para hablar justamente sobre la deuda, y entre otras cosas dice que no hay nada firmado legal del acuerdo con el FMI, digamos, entre otras cosas, o sea, el acuerdo está sostenido con alfileres, con lo cual ya es indicativo, y todo lo demás es una sesión escandalosa de cosas que se negocia y las anuncia la CUNSA o quien sea, o los jóvenes, cuando deberían pasar por un buen. Bueno, de la perspectiva de las preguntas para Esteban, ya de la perspectiva que hablaste, ¿qué consecuencias traería del exterior todas las reformas que realizarías? ¿Cómo eso repercutiría sobre los acuerdos bilaterales, un posible bloqueo comercial, como el que tiene Venezuela, y la guerra comercial que se está disputando entre China y Estados Unidos? Fácil la pregunta. No, con el problema de la deuda, por ejemplo, para agarrar un problema, hay mucha idea de que vos dejás de pagar y te viene la sanción. Voy a responder corto porque ya. Hay una idea de que vienen las sanciones, de que te invaden, de que vienen las flotas y demás, tanto por dejar de pagar la deuda, digamos, como un caso típico, digamos, uno dice dejar de pagar y te invaden los marines, digo, una cosa que te la dice todo el mundo más o menos. Bueno, si uno analiza la historia, sí, hay un toque de historia de la política de las cañoneras que llamaba, como eran los barcos invasores, pero lo cierto es que habría habido 3 países que invadieron en toda la historia de la deuda soberana por dejar de pagar la deuda, digamos, o sea, y en los 3 países fue un estrepitoso fracaso económico, con lo cual los países que lo hicieron dijeron no lo voy a hacer más. O sea, Estados Unidos usó a veces la excusa de la deuda para invadir países de América Latina, pero no era el argumento, sino que era la excusa, digamos. En ese sentido,
Obviamente hay imperialismo, hay políticas de aislamiento, se mencionó lo de Venezuela, etc. Obviamente cualquier país que rompa o que cuestione todo el entramado, del cual Martín dio gran cuenta, digamos, hay todo un entramado que se ha ido perfeccionando en las últimas décadas para evitar no solo que los países hagan medidas socialistas, dejen de pagar la deuda, pero también expropien la burguesía, nacionalicen los bancos, etc., sino incluso para que no hagas una política proteccionista comercial a ese nivel, digamos. Entonces, los tratados bilaterales de inversión, el rol de instituciones como el Banco Mundial y el FMI, pero también toda una serie de instituciones financieras que te dan plata de corto plazo para hacer todo tipo de programas, etcétera, son todas cosas que te van enredando en la política de integración global y haciendo que todos los estados sean garantes de la reproducción del capital, digamos. Bueno, obviamente es un proceso complejo que salir de eso. Hay un autor, Samir Amin, que tiene muchas cosas discutibles, pero que justamente ante eso planteó la idea de que hay que discutir la desconexión, que es justamente, yo la entiendo, por lo menos una manera de interpretarlo, es empezar a construir otra cosa distinta a esta globalización del capital y empezar a construir otra integración alternativa que requiere, por empezar, que otra clase dispute el poder del Estado y desde ahí empezar a desenganchar todos estos problemas, empezar a renunciar a los TBI, etcétera, todo esto que planteó Martín, que para mí le da un nivel más de desarrollo, pero que son cuestiones que la clave es romper el poder de la burguesía, empezar a construir otro Estado y desde ahí se puede empezar a discutir todo eso y resistir, obviamente, las consecuencias que va a tener, que va a ser imperialista, etcétera. Eso lo muestra Cuba, que obviamente es un país pobre, asediado, etcétera, pero que obviamente no es clave porque es una disputa entre modelos, una disputa entre clases, y hoy las grandes herramientas, la riqueza, el poder y todo, las tiene el imperialismo. En ese sentido, es una pelea que no va a ser sencilla, mucho menos un país como Argentina, que es un país pobre, semicolonial, atrasado, periférico, etc. Pero es una pelea para la cuestión de... Sí,